acompañaros que vamos. Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. Me has cambiado la sintonía, tú. La sintonía esta es que tenemos hoy Los pelos de punta. Tenemos hoy un invitado especial. Pero no íbamos a hablar, yo iba a hablar de leyendas, o sea, de seres imaginarios. Joaquín iba a hablar de Canarias. Yo de la triple alianza. Hemos cambiado Porque es que el otro día buscando información en YouTube, buscando programas, se me cruzó que yo no le conocía a este buen señor. Ajá. Uh-huh. Y yo dije, coño, lo que sabe este hombre. Y empecé, estoy enganchadísimo él. No hago nada más que escuchar programas de él. Parece, además, porque es que habla, coño, que me escuché el otro día un programa de 3 horas. Yo estaba trabajando y allí el hombre hablando 3 horas. Y digo, pero bueno, pero este hombre lo que sabe. Pero dinos quién es este señor. Misterio. Pues mira, escucha, es que es de misterio, mira. Es un veterano periodista de investigación e historiador de crónica negra contemporánea. Está licenciado en la Ciencia de Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en periodismo por la Universidad de Navarra, titulado superior de la Administración del Estado. Especializado en criminalística y misterio, ha intervenido en televisión española en Las Claves del Caso, La Mañana, Informe Semanal, Gente, en La Sexta, en Cuarto Milenio, en el programa de Ana Rosa, Espejo Público, etcétera. Y colabora habitualmente en Radio Nacional. Y también ha participado en las películas documentales 2 crímenes por semana y El lápiz y la cámara, publica artículos en diarios y revistas. Ha sido director de los diarios El Telegrama de Melilla, El Noticiero de Cartagena, jefe de redacción de La Línea de Murcia, redactor de La Voz de Castilla en Burgos, en el prestigioso Caso, el famoso periódico, subdirector de los Servicios Centrales de Medios de Comunicación Social del Estado. Ha dirigido estas publicaciones como Gaceta de Prensa, Profesionales y Cuadros, etcétera. Es que este hombre es un sin vivir de currículum que tiene. Sí, pero no nos ha dicho el nombre todavía. Escucha, espera, es que es miembro fundador como periodista del Museo Nacional Reina Sofía. Eso ya son palabras mayores. Sí. O sea, es que este hombre conoce a Ataulfo. Ataulfo, el hombre este. Pero escucha, que es que está condecorado, esto es lo que más me ha gustado a mí, está condecorado con la placa al mérito criminológico y la medalla al oro al mérito profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. Medalla de oro al mérito profesional y académico por el Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Cruz de oro a la agrupación Narváez. Comendador de la Imperial Orden Hispanística de Carlos V. Caballero del Mérito de la Orden de la Nobleza del Estamento del Mar y Maestre de la Orden de la Amistad. ¿Y cómo le da tiempo a tantas cosas? Este hombre es un sin vivir, este hombre hay que aplaudirle sin conocerle. Démosles paso ya, por favor. Todavía no he dicho el nombre. Se llama Don Juan Rada. Encantado de tenerle en No me cuentes historias. Pues buenas y misteriosas noches, en fin. Encantado yo también de participar en este programa y, en fin, hablar un poco pues de la historia, de la crónica negra, algo muy importante, porque la crónica negra es también parte de la historia de la humanidad, ¿no? De la historia de cada país, sobre todo esa historia negra que dejó huella y que todavía pues se sigue hablando de, y en fin, de lo que vamos a tratar un poquito esta noche, de pura historia y de hechos reales que han acontecido para bien o para mal de nuestra sociedad. Sí, porque recientemente ha salido un libro, en esta semana, que se llama Crímenes con Historia. Pero es que, aparte de estos, pues tiene 12 libros, casi todos de crónica negra, y ha ganado también bastantes premios. Hay
es la crónica negra? ¿Cómo la definiríamos? La crónica negra va pegada a la información, va pegada pareja a la asistencia a la humanidad. De antaño, al calor de las hogueras, en las grutas, se contaban historias que se salían un poco de lo normal, porque había habido violencia, porque había corrido la sangre, porque se sale de lo normal, pero es pareja a lo normal, porque lamentablemente el crimen, la violencia están ahí. Ya digo, historias que se contaban al calor de las hogueras. De ahí pasaron a los escenarios en las tragedias griegas. Y durante muchos años pues ha ido contando, igual que se contaban historias de santos, pues historias de criminales, porque existe un morbo. En la sociedad le gusta saber por quién ha matado, por qué ha matado. Si no se conoce la historia real, quién ha podido ser, ¿no? Es más, hay gente que se plantea diciendo, yo a lo mejor en esas circunstancias también haría lo mismo. Yo quizá también sería capaz de matar. De ahí viene el gancho que tiene el morbo. Y se ha discurrido donde parejo a toda la historia. Yo ya mi libro me remonto un poco, este libro de Crímenes con Historia, en los inicios de la crónica negra ya vamos a decir un poco impresa. Porque a raíz de que Gutenberg inventara la imprenta, se pasó de la tradición oral, de esas charlas en los pueblos, de esas obras de teatro, a verlo impreso ya. Y los periódicos metían reseñas informativas. Incluso habrá gente que recordará los cantares de ciego, que eran aquella gente invidente que iba por los pueblos con un gran cartelón donde una serie de viñetas escenificaban pues tropelías, amenazas, violaciones y demás, y él iba cantando, y luego vendía una reproducción de ello, que era como un folio, pero doblado varias veces hasta hacer 16 caritas pequeñas donde se explicaba esto. Entonces, eso se llamaban aleluyas, aunque eran aleluyas, es decir, sangrientas, ¿no? Salvo en Cataluña, en Valencia, que se denominaban aucas. Entonces, eso fue un poco la publicación pionera de la crónica negra. Los periódicos ya fueron metiendo reseñas y tal, hasta que ya a mediados del siglo XIX aparecieron alguna publicación que se llamaba ya Los Sucesos. Sobre decir ya el contenido de esto. Publicaciones específicas. Entonces yo en este libro arranco con esas publicaciones a mediados del siglo XIX y las extiendo durante más de un siglo hasta que aparece el caso. Porque después de la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil había muchas publicaciones. 3 años de guerra y ya en España parece que no pasaba nada malo, no había sucesos. Pero como decía el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, si nada malo se publica, nada malo ocurre. Bueno, eso lo están aplicando ahora mismo. O sea, lo aplica el PP, lo aplica ahora el PSOE y demás. Tratan de que la crónica negra no es políticamente correcta. No quieren que el pueblo se entere de lo que ocurre en realidad. Esto no es hacer política, simplemente es un servicio informativo. Lo que dicen que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Pero los políticos, que no sirven a la sociedad, sino a sus intereses, tratan de hacer lo contrario. Entonces yo en mi libro he llegado hasta el caso que ya pasados varios años de la guerra, en el año 52 surgió el semanario El Caso. Y ya ahí lo cuento con el primer crimen de actualidad que dio, sobre el cual doy una buena exclusiva. Porque el caso salió, pero con la historia de que la justicia española era muy buena, que la policía era muy lista, lo hacían todo muy bien y demás, pero claro, se daban casos resueltos. Pero aquel verano de 1952 se tiñó de rojo cuando en un estanco de Sevilla, en la Puerta de la Carne, metieron 29 cuchilladas a 2 estanqueras para no llevarse ni un céntimo cuando había un montón de miles de pesetas allá. La autoridad política del momento no quería que aquello les afectara, que a alguno le costara la carrera, dijo, no, esto hay que solucionarlo. Se detuvo a 3 mangutas. Para el oyente, para el espectador que no conozca la palabra manguta, es ladrones de medio pelo, carteristas, choricetes y demás, y les hicieron confesar que ellos lo habían cometido. Ellos lo negaban, pero al final salieron 3 declaraciones antagónicas, pero igual reconocían el crimen, que parecían que estaban escritas por abogados del Estado, cuando ellos eran analfabetos. O sea, cantaron como los del crimen de Cuenca, cantaron. Y fueron condenados a muerte. En Sevilla hubo una gran oposición a ello, porque desde el año 1926 no se había ejecutado a nadie. Y además había mucha duda sobre que estos mangutas fueran los culpables. Se pidió el indulto, intervino todo el mundo, pero ellos ya vieron que... Ellos entonces ya las celdas las convirtieron en pequeñas capillas, porque viendo que tenían la vida física la perdían,
querían salvar la vida espiritual y fueron allá al garrote donde fueron ejecutados. Una injusticia que hubo. Al tiempo, cuando se hizo la serie La huella del crimen en Televisión Española, que muchos recuerdan por el capítulo de Jarabo, de la envenenadora de Valencia y demás, el realizador de la serie, Pedro Costa, fue a la redacción del caso para buscar material para esta serie. Tanto le gustó el ambiente del caso que se quedó varios años a trabajar ahí y sacó material. Y investigando este suceso, este crimen de las estanqueras, contactó con el padre Fray Hermenegildo Antequera, que era el sacerdote, el capuchino, que ayudó a estos 3 condenados y que les acompañó hasta el mismo patíbulo cuando los iban a ejecutar. Uno de ellos, el Tarta, el principal de ellos, lo llamaban el Tarta porque, en fin, tenía problemas para hablar. Cuando fueron a ejecutar dijo que morían por la mala vida que habían llevado, que lo reconocían, pero que eran inocentes del crimen por el que se les ejecutaba. Eso minutos antes de morir. O sea, estaba clarísimo que lo que pasa es que en Andalucía incluso ha quedado dicho a los niños: eres más malo que el Tarta. Total, que el padre Hermenegildo Antequera estuvo con ellos a los años, colgó los hábitos y le contaste la historia de que un día, estando en el confesionario, se presentó una persona de buen porte y le dijo: oiga, padre, tal, quería confesar, usted tiene obligación, creo, de guardar el secreto de confesión. Pues sí, tengo obligación. Pues quería decirle que aquellos 3 hombres a los que usted acompañó y demás, y que ejecutaron, eran inocentes. Yo soy el asesino. Yo maté a las estanqueras. Joder. Y le contó una serie de detalles que casi no lo sabía ni la policía. Luego el contacto con la policía y tal, se demostró que era él. Él jamás, lógicamente, el padre Hermenegildo Antequera, jamás dio la identidad de él, ¿no? Pero actualmente este caso está resuelto, ¿o se sabe quién le mató? O... Pues ahí está la historia, se ha quedado así. Yo hace poco descubrí un testigo del crimen. Un testigo que, siendo pequeñito, vio entrar al asesino, oyó los gritos y vio salir al asesino. Y lo cuento en el libro. Ajá. Entonces desentrañó el crimen 71 años después de que ocurriera. Fue el primer crimen que publicó el caso y con eso cierro el libro. Porque ya a raíz de eso empezó la época moderna de la crónica negra en España. Y como yo ya he publicado varios libros sobre el caso, es uno de gran éxito, 60 aniversario del caso, en el que se basó la exitosa serie de televisión El caso Crónica de Sucesos, emitida hace 6 años y medio, pues ya he cortado ahí. Entonces he hecho algo que faltaba en la historiografía de España, que era la crónica negra del periodismo, pero tiempo atrás. Porque, por ejemplo, en Madrid la gente dice: ¡guau! Esto es más famoso que el crimen de la calle de Fuencarral. Sí, ¿y de qué fue ese crimen? Todo que nadie sabe de qué va el crimen. El crimen de la calle de Fuencarral fue una historia donde se enfrentaron las 2 Españas, algo a lo que se está induciendo ahora, ¿no? La derecha y la izquierda. Y es que en la calle de Fuencarral, número 100 y pico, ardió una casa, fueron los bomberos y encontraron una señora muerta. Pero no había muerto por el incendio. La habían matado antes y el incendio era para borrar las huellas. La criada había perdido el sentido, inconsciente, y al perro lo habían drogado para que descansara. Total, que oficialmente se sospechó de ella porque faltaron joyas y demás, de que la asesina era ella. Pero una parte de la población que también pensó en el hijo, porque tenía un hijo que era un González, que el marido, ella era viuda, su marido se llamaba Varela, y el hijo le llamaban Varelita o el pollo Varela, era un vividor y estaba en la cárcel por había una capa editorial de Mazantini y tal, pero por ese motivo estaba en la cárcel modelo en Madrid, cita en Moncloa, donde está ahora el Ministerio del Aire, vamos a ver. Sí, el cuartel general del Aire, sí. Y el director era Millán Astrain, padre del que sería fundador de la Legión, que había sido gobernador civil de Barcelona y tal, y este pollo Varela, este Varelita, como era de dinero, pues por las noches le dejaba salir, a que se diera un garbeo, clubs, acueste con alguna niña y se volvía. Entonces, claro, se sospechó que en la salida podía venir a su casa a pedirle dinero a su madre, una vez más, que no le dio y que le había matado al hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que la derecha decía que la culpable era la criada, Higinia, y la izquierda decía que el asesino era el hijo, el pollo Varela. Y ya hubo un enfrentamiento en la prensa, en los partidos políticos, hubo disturbios callejeros, hubo divisiones de ministros, hubo un poco lo que lamentablemente se está haciendo ahora, ¿no? Que es enfrentar volver un poco a las 2 Españas. Pues eso ocurrió en aquella época por este asesinato. Total, que llegó al juicio,
en fin, intervinieron ministros, gente abogada de gran prestigio y demás, y fue condenada ella. Ella fue condenada porque ella también era sospechosa, había tenido un puesto como de pipas y demás enfrente de esta cárcel, se había colocado ahí por encargo del director de la prisión, en fin, la condenaron como autora del asesinato y él quedó libre. Con lo cual todavía el enfrentamiento fue mayor, porque entonces llamaban, al igual que ahora uno le llaman fachas, y otros le llaman, se autodenominaban progresistas, entonces eran conservadores y liberales. Entonces los liberales estaban contra los conservadores, porque se iba a ejecutar a esta mujer, que efectivamente pasó por garrote vil. Porque igual que pasó en Sevilla y en muchos sitios, pues la gente siempre se opone a que haya ejecuciones. Pero antaño, luego una ejecución era como un circo, que iban decenas de miles de personas a ver la ejecución. Había vendedores ambulantes, de pipas, de lo uno, del otro. La Guardia Civil tenía que reforzar los servicios, la gente a caballo, la policía para mantener el orden, porque todo el mundo iba a ver aquello. Incluso cuando ya moría la persona, muchos padres que iban con los niños, con el hijo, le daban un cachete en la cabeza y le decían, mira, para que aprendas. Sí, querían todo que fuera una medida ejemplarizante, ¿no? La ejecución de esta gente. Y una vez que moría, lo dejaban varias horas al cadáver, al occiso ya, y el público desfilaba por delante y veía que efectivamente que estaba muerta. Y este fue un caso muy impactante y todo el mundo dice, más famoso que el crimen de la calle Fuencarral, y por lo que yo quería aclarar, pues ciertos crímenes, ciertas expresiones que han pasado al argot popular, pero que la gente no recuerda, ¿no? Que mucha gente también dice, cualquier día sale en el caso, esto es para salir en el caso, ¿no? La gente joven, ¿qué es eso? Salir en el caso. Pues que antes la gente que hacía cosas feas, malas, salía en el semanario El Caso. En fin, es un poco lo que he intentado en este libro, pues contar un poco crímenes un poco pasados, pero que están recientes, ¿no? Hablo de los verdugos, porque la pena de muerte aquí era el ahorcamiento hasta que el rey Felón, aquel imbécil de Fernando VII, era más humanitario, el garrote, ¿no? El garrote no es más humanitario, sino porque el garrote hay que hacerlo muy correctamente. El garrote, para los oyentes, espectadores que no conozcan qué es eso, era como una silla, y entonces el verdugo, el sayón, que cobraba por servicio realizado, que no lo hacían por vocación, lo hacían por empleo, pues porque había que comer, aparecía con su maletín, igual que el médico de cabecera, que antes iba por las casas, pues este aparecía con su maletín, y entonces en el respaldo de la silla, a la altura del cuello, tenía pues una especie de aro que ajustaba el cuello, y detrás había como un punzón, con una manivela, y al darle vueltas a las manivelas, el punzón avanzaba por el cuello de la víctima por detrás, y se lo partía y lo mataba. Pero claro, había que hacerlo muy bien, no fallar. Y hubo casos como Jarabo, famoso criminal, que tenía un cuello de elefante, encima practicaba mucho el gimnasio y tal, y a los 20 minutos, dando vueltas, el verdugo, que era delgadito, no había podido matarlo. Con el Tarta, que hablaba antes, pasó lo mismo, que no moría. Con lo cual eran 20 minutos que ya no morían por fractura de cuello, sino por asfixia. Con lo cual sufrían mucho más que se lo cuelgan. Porque se lo cuelgan, le quitan la base, y en 1 o 2 minutos ha muerto. De esta forma tenía que estar 20 minutos entre alaridos, gritos y tal, hasta que lo estrangulaban, que no era muerte por asfixia. Y eso era la historia. Entonces hablo de ahorcamientos, hablo del garrote, pero todo el mundo habla de garrote y no. Garrote había 3 tipos. Estaba el garrote noble, que se aplicaba a la gente bien. Los llevaban en un caballo, bien vestidos, con la cara descubierta, y buenos ropajes. Luego el garrote vil era todo lo contrario, lo llevaban en un burro, con la cabeza tapada y tal, y era para la gente más tirada. Y luego estaba pues el garrote intermedio, ¿no? Y muchas diferencias, ¿no? Entonces cuento historias en este libro, pues eso, del garrote, de los verdugos que había, pero generalmente los verdugos lo hacían por necesidad. Y es más, cuando llegaban a las poblaciones lo pasaban muy mal, porque les esperaba la gente en la estación, los abroncaban, tenía que ir la Guardia Civil a protegerlos, igual hostal les quería dar alojamiento, y tenían que dormir en una celda al lado del condenado que tenían que ejecutar al otro día. ¿Y qué noche le daban al verdugo? Que el otro estaba rezando, dando voces, o que no quiero morir y demás, o sea, que lo pasaba mal. Luego, como decían algunos de ellos, iban a comer a algún sitio, no les querían dar de comer. Dice, viene el juez, el que ha dictado la sentencia de muerte, el que la ha dictado, y le invitan a comer a las copas y a todo. Y voy yo, que soy un mandado, que no tengo ninguna culpa, y cuando he terminado de comer, el mantel y las copas las tiran a la basura, porque ningún cliente quiere que le sirvan ahí. Como diciendo, ¿por qué? Aquí ha condenado sí, y a mí no. Y luego muchas veces tenían que irse pistola en mano o protegidas por la Guardia Civil,
porque la gente los quería linchar cuando ellos simplemente eran servidores, eran funcionarios públicos. Claro. Eso queda muy bien recogido en la película de Berlanga de 1963, del Verdugo, en la que el suegro quiere dejar el trabajo al yerno y el yerno no lo quiere de ninguna manera. Queda muy bien reflejado eso. Decía, a mí que narices. Oye, no, que es que hay que comer, hay que dar de comer a la familia. Claro. Esto es no es vocacional. Es Una la manera de ganarse las judías. Eso es. Bueno, había verdugos cuando llegaba el último momento se echaban para atrás porque no les gustaba matar, como pasó con la envenenadora de Valencia, que es una chica joven, maja y tal y cual, y que hay que matarla. Entonces, ¿qué hacían? Los colocaban. Venga, tómate un carajillo y tómate otro y tal. Y iban medio colocados ya, iban medio borrachos. Entonces, claro, encima alguno de ellos era delgadillo, colocado y tal, con un cuello como de jarabo, pues bueno, no podían, no. Siempre pasaban bastante mal. Y ese es el problema, porque siempre iban colocados, es que los tenían que colocar, porque algunos no querían dar el paso. Incluso alguno fue sancionado y tal, porque llegaban a pedir el indulto para la víctima y tal, pero no. Es decir, que pues siempre hasta última hora se esperaba el indulto, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de Franco, pues esperaban pero claro, si Franco firmaba enterado, había que ejecutarlo. Pues claro, ha habido criminales también, pero claro, que han cometido muchos crímenes y demás, y entonces la justicia era así. Existía la pena de muerte, igual que existe ahora en diversos estados en uso, en Estados Unidos. Es decir, que cuento también esa historia un poco de los verdugos, de todo eso que ha ocurrido en España, y que la gente se ha olvidado un poco, ¿no? Pues de toda la juventud y tal, pues no recuerda aquí el tema de ejecuciones, y termino, pues eso, con la envenenadora de Valencia y Jarabo, que fueron las últimas ejecuciones que hubo en España en 1959. Luego después había otras ejecuciones ya, pero por la justicia militar. Sí. Pero por delitos civiles, pues así fueron los últimos. Y Jarabo, pues que fue el gran icono con el cual el semanario El Caso batió el récord de venta de la prensa española. Porque entonces, el periódico que más había vendido en España era, como no, Diario Marca. Y vendió 300.000 ejemplares cuando en los mundiales de Brasil, España eliminó a Inglaterra con un golazo de cabeza de Zarra, aquel magnífico pañete del Athletic de Bilbao, que yo vi jugar, precisamente. Y entonces, 30.000. Pues llegó el caso y un domingo por la mañana, con el crimen de Jarabo, vendió 480.000 ejemplares en la mañana. Y porque no había papel para más. Si no, los habrían vendido. ¿Por qué tanta venta? Como decía el fundador, porque cuando mataba gente perteneciente a alta sociedad, pues impactaba más. Porque que mate a un muerto de hambre, gente de la plebe, gente de muy abajo, pues no es que parezca normal, pero parece que tiene cierta lógica, ¿no? Pero claro, un chico como un tío que había sido pilarista, pero para la gente que no es de Madrid, que sepan que el Pilar era el mejor colegio de Madrid, donde él mismo estudió con futuros ministros. O sea, era de antigua categoría, sobrino del presidente del Tribunal Supremo, que luego fue ministro de Justicia, perteneciente a una familia importante, pero muy dado pues a eso, a la noche, a las nenas, a las drogas y demás, y en fin, lo extorsionaron y cometió un cuádruple crimen por el cual fue ejecutado, ¿no? Y eso hizo que el caso batiera el récord de ventas, vamos, de la historia, ¿no? Pero ahí está claro de que hay mucho morbo por esto, ¿no? En tiempo de Franco se decía, bueno, no importa, es el periódico de las porteras, no. En España no había 500.000 de porteras. Lo que pasa es que la gente pasa como ahora con la Crónica Rosa. O sea, que nadie la ve. Todo el mundo ve los documentales de la segunda. Pero si ve la siguiente, Los del New. todo el mundo sabe que Tamara rotó con el novio, que la Preller, que no sé qué. Pues con la Crónica Negra pasaba lo mismo. Incluso había gente que iba al kiosco y solía pedir, decía, me da el ya porque era el formato más grande, y bajaba la voz y decía, y el caso. Y escondían el caso del para que no se viera, ¿no? Sí. Incluso había una marquesa en Serrano que solía mandar al chofer a comprar. Pero algún domingo debía librar el chofer y ya salía de misa, y dice, me da la BC, y baja la voz y dice, y el feo. El feo era... Todo el mundo compraba el caso, ¿no? Además, el caso tuvo una ventaja, fue pionero en muchas cosas. Fue la primera publicación que dio información de los tribunales, pero no ya de tribunales de juicios de asesinos, sino también de temas de orden público, de temas de sindicatos, de cuando se juzgaba a Marcelino Camacho y demás, o sea, de temas que la prensa normal no daba información, el caso sí daba. Famoso juicio 1001, donde se juzgaba a Camacho y un montón de comunistas y demás, el caso informaba. ¿Qué hacían luego los demás periódicos? Decían, según dice el caso, para lavarse las manos, ¿no? Bueno, el caso casi funcionaba como agencia. Daban noticias que luego los demás las iban incorporando. Ajá. Pero fue pionero en ese aspecto
pero sobre todo por el tema del suceso, porque había morbo, bueno, había y hay. Solo que en España se ha ido suprimiendo, en España ya, en los periódicos antes había sucesos, una sección de sucesos, ya no hay sección de sucesos, ahora los crímenes los diluyen por ahí en sociedad, no hay ninguna publicación específica. Aquí el caso ahora sería inviable porque entre la ley Mordaza, la ley de protección de datos y otras medidas restrictivas no es viable. Pasamos a la vecina Francia y está la revista Detective, que está funcionando desde el año 1924. Hay un montón de semanarios, de revistas mensuales, de todo en Francia, no digamos en Inglaterra, en Alemania. Los en Estados Unidos hay diarios de sucesos, en National Enquirer, la vemos en México, en Venezuela, en estos lados. En España, nada. O sea, aquí en España... no políticamente correcta la crónica negra. En España seguimos con censura. Total, vamos, o sea... Ahora, diferente. Ahora hay autocensura, que es peor. Aquí se pasó de la censura que había en la dictadura a un dirigismo informático. ¿Cómo se hace el dirigismo informático? Pues manejando los medios, empresarialmente. Antes los editores eran, como cuando se ven las películas en blanco y negro de Estados Unidos, esos editores vocacionales que montaban un periódico por defensa de unos valores ideológicos, religiosos, de lo que fuera, y se iban sucediendo de padres a hijos, pero era un tema de defender la libertad de expresión. Incluso hasta en España, que antes había muchos periódicos republicanos, monárquicos, católicos, ateos, pero ahora no. Ahora han entrado, han desembarcado bancos, cajas de ahorros, constructoras y demás, y testaferros de los gobiernos de turno para servir a sus intereses. O sea, para qué bien lo hacemos nosotros y qué mal lo hacen los demás. Y los periodistas están muy condicionados a que tienen que ir por ese carril que marcan las empresas, o ahí tienes la puerta. La prueba es que cada vez quedan menos periódicos. No sirve la excusa de Internet, porque la gente en Internet lee muy poco, ven el titular y poco más. Pero en fin, porque existe una especie de autocensura. Se pasó a un dirigismo informativo que es que la información tiene que ir por aquí y por allá. Y ahora la autocensura. Y a veces la autocensura es peor que la censura. Porque en tiempo de Franco, cuando se escribía, las galeradas, que son cada columna del periódico, se mandaban las pruebas a Información y Turismo, y el censor cogía el bolígrafo rojo, el lapicero rojo, tachaba, pero todo lo demás salía. Pero claro, ahora como no sabes eso, ¿qué hace? Que al autocensurarse sale menos de lo que podría salir. Y está habiendo mucha autocensura, el periodismo está muy mal pagado y demás, y estamos, pues eso, con menos libertad que casi que la que había antes. Ya digo, el caso ahora no sería viable. No estoy criticando a este gobierno, estoy criticando a todos desde que llegó la democracia. O sea, desde los tiempos de Suárez ha habido una censura bastante fuerte. O sea, yo mismo, por contar un caso, yo era director del diario El Telegrama de Melilla, por ejemplo, y me cesaron. ¿Por qué me cesaron? Pues por ser un buen español, porque defendí la españolidad de Melilla. Porque yo conté cosas que se estaban haciendo allá y cómo se quería regalar gratis Melilla a los moros y soltar también Ceuta y demás, postura a la cual estaba hasta el jefe del Estado, y otros políticos, y claro, eso no interesaba. Entonces el diputado allá de UCD, José Manuel García Margallo, conocido porque ha sido ministro de Exteriores con Rajoy y sigue dando guerra todos los días por las televisiones, pues pidió mi cabeza, porque claro, yo iba a favor de España y ellos van a favor de los intereses políticos, y te decapitan, te apartan vamos a decir, de la circulación periodística y acabas en un rincón como yo, que estuve muchos años pues en compañía de Ataulfo en el Museo Reina Sofía. No podía trabajar casi en ningún medio porque es como la masonería, te sacan una bola negra y estás vetado. Yo estuve vetado por haber sido un periodista, vamos, que yo luché en un lado y en otro, porque en tiempo de la dictadura yo también fui demócrata, porque a mí se me incoó un consejo de guerra. Publiqué un artículo que yo era director del periódico del noticiero de Cartagena, que era la capital marítima de toda la zona del Mediterráneo. Y el almirante no le gustó lo que se había publicado, y como yo era el director y era responsable, pues se me procesó. Entonces recibí palos por la derecha, por la izquierda y por el centro. Todo ello por haber tratado de ser independiente. Y es que ejercer el periodismo en España pues tiene que ser una vocación, pero es algo muy difícil porque no existe la libertad. Hay muchos condicionamientos. Insisto en que hay periodistas que luchan por la libertad, pero ¿qué hacen? Pues se va por ellos mediante lo que puede ser la muerte civil, ¿no? Que es irlos boicoteando, irlos apartando, irlos relegando y acabando con ellos. Entonces, es uno de los motivos
lo terminal que tengo yo a mi edad, que voy a cumplir 78 años, de seguir haciendo periodismo, de diciendo cosas, y si muchas veces no puedo hacerlo en programas de radio, de televisión, lo que sea, pues lo cuento en libros. Es el motivo de que yo cada año saque un libro. Pero quiero morirme contando ciertas verdades que el pueblo debe saberlo. Hubo un caso... Pero digo, la autocensura existe todavía. Hubo un caso que te vamos, iban a buscar, preguntaron en redacción por ti y tú dijiste que estabas cenando, no diste señal que eras tú, porque te dijeron de que no se escribiera nada más sobre ese caso. Octubre del año 1966, yo trabajaba en Navarra, tenía 21 años, y llama al corresponsal de Ituren, un pueblecito muy pequeño en la falda de los Pirineos, y me dice que han ido a enterrar a una señora, y al correr la piedra del panteón han encontrado ya 2 cadáveres en el pasillo. Dije, pues ya le he inventado un par de cadáveres, pues mejor que encontré un par de jamones de jamón o de llamo, y que no estaban desnudos y tal, pero al final estaban desnudos, estaban atados, o sea, era una cosa muy misteriosa, para allí que me fui. Efectivamente, eran 2 cadáveres, atados desnudos, pero con un pequeño detalle, tenían un balazo en la cabeza a cada uno de ellos. Entonces lo sacaron para afuera y tal, y entonces ya se empezaron a echar balones fuera, por parte de la Guardia Civil, del forense, que no, esto el enterrador que se habrá equivocado de cementerio, entonces yo me voy a equivocar, y después hace 21 años que aquí no se ha muerto nadie en toda la zona y demás. Y dijo, no, esto debe ser en una época que había mucha migración de trabajadores portugueses a Francia. Había taxis piratas, que los cogían en la frontera con Portugal y los pasaban a los Pirineos, al otro lado. Y a veces se había aparecido en los Pirineos y tal, decían, no, ya estamos en Francia. A los pobres los dejaban en territorio español y el otro se volvía con el dinero en el bolsillo. Y entonces estos serían inmigrantes y tal, pero el monaguillo me contó algo. Y es que junto a los cadáveres desnudos había un zapato de mujer de tacón. Y claro, con lo que llueve en esa zona, Pirineos y demás, no es lógico ir por el campo con tacones. Y luego, otra cosa, balazo. Entonces, yo empecé a indagar y resulta que unos meses antes había desaparecido Mohamed Ben Barka. Voy a explicar quién fue. Tras la independencia de Marruecos, que le dieron España y Francia, con Mohamed V, abuelo del actual rey alauita, el primer presidente del Parlamento fue Mohamed Ben Barka. Entonces, bien, fue de todo bien con él, pero cuando llegó el hijo al poder, el hijo de Mohamed V, el sátrapa de Hassan II, fue a por él. No le gustaba porque era un luchador de la población, de fin, era un hombre de corte izquierdoso, pero que luchaba por la población y tal. Y vamos, que fue condenado a muerte, que sufrió un atentado, tuvo que escaparse a París. Pero en París, un día, lo quitaron con una excusa. Porque él además era un hombre peligroso, bueno, para cierta gente, porque iba a presidir la primera conferencia de la tricontinental que había en el mundo del tercer mundo. Ya, para ayudar a los países del tercer mundo, que se iba a celebrar en La Habana. Entonces esto ya a ciertas potencias capitalistas le interesaba. Lo quitaron con un truco para una película que se iba a hacer basta en una brasserie, y cuando llegó allá, policías franceses lo detuvieron, lo metieron en un coche, bueno, lo secuestraron, vamos a decirlo, y hasta ahora. Sí. Casualmente ese día estaba en París el ministro del Interior, Oufkir, el director general de la policía marroquí, unos cuantos, y torturadores y mercenarios. Al parecer lo llevaron a un chalet, lo interrogaron a base de bien, lo mataron junto a un ayudante que tenía y los cadáveres desaparecieron. Al parecer los pasaron a territorio español y los enterraron en ese pueblecito que era muy pequeño y solamente había un mausoleo de una familia que vivía en Madrid, que eran constructores muy importantes de Madrid. Y dije, bueno, en este mausoleo aquí a lo mejor en 40 o 50 años aquí no lo mueve nadie esto, porque no vivían allá. Pero la señora murió y quería su voluntad descansar donde había nacido. Y fue la casualidad que al llevarla allá, pues, aparece esto. Claro, yo publiqué en el caso que al parecer que era Ben Barka y demás, y esa noche a la hora de cenar, cuando yo salía, se presentan agentes de la Guardia Civil, dicen que son del Servicio de Información y que traen una orden para que no se publique nada más al respecto. Yo les objeté de que las órdenes nosotros las recibimos a través del delegado de Información y Turismo o del juez directamente. No, esto es una orden del jefe del Estado. Me puse cara de tonto, ¿me traen alguna orden escrita así, textual? Ni órdenes ni leches, una orden personal de Francisco Franco. De esto no escribe ni una línea más. Una orden tajante. Y tajante quedó. Y ya no se puede publicar nada. En cuanto a los cadáveres,
porque el cura les quiso dar cristiana sepultura a la Guardia Civil. No, la Guardia Civil cerró todo el pueblo, militarmente. La gente metida en las casas, como en otras películas de Sicilia, que se asoman por la ventana y por la rendija y demás, ¿no? Los fotógrafos que fueron tenían con teleobjetivo disparar de lejos. Fue el caso, yo dije antes del caso. Le di pistas, pero dije, no pongáis nada de Embarca porque os van a secuestrar a la división. Y el caso efectivamente lo sacó en portada, sacó varias páginas, pero no citó a Embarca. Los cadáveres los llevaron a Pamplona a estudiarlos el forense. Luego los llevaron a Barcelona. O sea, ¿a Barcelona qué? Y luego se perdieron los cadáveres. Y se puede haber demostrado que eran ellos. Porque, en fin, Embarca tenía el tratamiento dental que el dentista de París podía dar. Y otra cosa, se vio que tenía una lesión en unas vértebras que coincidía con cuando él sufrió un atentado en una carretera de Marruecos, que lo sacaron de la carretera para matarlo, tuvo algunas fracturas y coincidían con las del cadáver. O sea, había un montón de pruebas, pero España no quería problemas. No hacía ni un año que había habido otro gran problema. Y es que en la dictadura portuguesa, Humberto Delgado, que era el líder de la oposición, conocido como el general sin miedo, lo habían citado en la frontera de Badajoz con Portugal para hablar con militares golpistas que querían derrocar a Salazar. Pero que era una trampa de la PIDE, de la policía política portuguesa. Entonces lo asesinaron junto con la secretaria y lo enterraron luego en Zafra. Y ahí apareció en Zafra luego. Bueno, lo enterraron pensando que, como en Túnez, como este caso, que nunca aparecería. Pero llovió, hubo un corrimiento de tierras, un niño vio un cadáver y demás. Y entonces, cuando se habló con Portugal, Portugal decía que eso era un problema de España, que ellos no sabían nada. Dirían, no, es que ese señor estaría haciendo actividades políticas o subversivas y lo habrán matado en España. Vamos, que Portugal le dejó el muerto a España. Nunca mejor dicho. El gobierno ya, cuando pasó esto de Navarra, que estoy contando, más motivos de no querer saber nada. Porque estaba implicado Marruecos, que era quienes habían torturado y matado a Embarca. Estaba Francia, que como estaban en elecciones, pues De Gaulle estaban mirando para otro lado. Estaba Israel metido por medio, curiosamente. Y luego estaba Estados Unidos, que eso de la conferencia tricontinental del tercer mundo en La Habana no le hacía mucha gracia, ¿no? Y además era un tiempo de que se vio un Freight Connection y tal, del tráfico de drogas, y los agentes los agentes de la CIA, los agentes americanos, se paseaban por París, por las comisarías como por su casa. Entonces España dijo, no, aquí esto va a ser un problema, por muchos países vamos a echar tierra encima, y ya no se publicó nada, hasta que yo creo que fue ya a principios de 2010 que lo desenterré este tema en Cuarto Milenio, que tuvo gran éxito, ¿no? Pero ahí quedó ya. Ojo, que en Estados Unidos sigue el caso abierto, incluso se han hecho 3 películas, una con guión de un español, Carlos de Semprún, precisamente, que fue ministro de Cultura y demás, y sigue abierto y, en fin, y se sabe que ha habido historias raras de gente que tenía que haber declarado y se han suicidado, pero igual de un tiro pues a 6 metros de distancia, ¿no? Es muy difícil que el brazo se alargue tanto por detrás. En fin, han ido eliminándose cosas, Francia no tiene problemas con Marruecos y tal, y ha quedado ese gran misterio, que fue mi primera exclusiva que di, y también mi primera decepción con la censura. Pero en fin, eran otros tiempos, aunque ahora quizá también hubiera pasado lo mismo. Oye, Juan, hoy en día hay una serie en unas plataformas de estas que trata de un asesino en serie norteamericano que mató a 12 o 13 personas. Aquí en España tenemos algún asesino así en serie. Precisamente ahora estoy trabajando en otro libro sobre asesinos en España y demás. En España tenemos, por ejemplo, el arropiero que mató a 48 personas. Y que es lamentable que en América cogen a cualquiera, le hacen series, películas y demás. Y aquí estas cosas se tapan. Pero voy a contar, antes de entrar en este de 48 asesinatos, voy a contar, por ejemplo, que yo un día, estando en Estados Unidos, de un libro en inglés, de un tío, el asesino de los corazones solitarios, que había matado a 15 o 20 personas, era un seductor. Seductor que las mataba para quedarse con el dinero. Pero claro, veo que es de Granada, y que el primer crimen lo cometió en España y demás. Se llamaba Ramón Martínez Fernández. Entonces, este tío, que empezó asesinando en España con un historial impresionante, en América se han hecho 3 películas. Incluso la última protagonizada por Travolta y Salman Hayek y tal. En Estados Unidos. Y aquí en España, que es de aquí, absolutamente nada. Ni conocerlo. Tiene corazones solitarios. Manuel Delgado Villegas mató a 48 personas.
¿Pero por qué no le pillaban? Cuando hay un crimen, siempre se ve la relación. ¿Qué amigos tiene este? ¿Qué enemigos? La mujer, los hijos, ¿qué problemas hay? Pero claro, este era un psicópata, un asesino en serie, serial killer, que mataba porque se le cruzaba. El primer crimen lo cometió en Barcelona, que se acercó a la playa y había un cocinero que había ido a coger un poco de arena pues para limpiar los perolos y demás. Y estaba buena tarde, se sentó a leer el periódico, se quedó dormido, y va por allá Manuel Delgado Villegas, el arropiero, y coge una piedra y le parte la cabeza. Y bueno, ya que le he matado, pues voy a coger. Y le cojo el peluco, el reloj, pero encima era barato, y se fue. O sea, lo mató sin ningún motivo. Este tío, voy a hacer un poco de historia, nació en el barrio de Triana, en Sevilla. En fin, era pequeño, pero muy fuerte y demás, y fue legionario. Ahí empezó a pegar a la grifa y demás, lo acabaron echando, volvió a España, pero bueno, ya arrancó mal, porque ya de pequeña había nacido, su madre murió en el parto cuando se nació. Entonces se crió con una abuela suya, en fin, tuvo una infancia que no estuvo muy vigilado y demás, y ya con 18 años se fue a la Legión, volvió y empezó a llevar una vida de vagabundo, empezó a recorrer el litoral mediterráneo y tal, y claro, iba matando lo que se le ponía a tiro, pero sin ningún motivo. O sea, una vez estando en Madrid, pues a un señor que es conocido porque era de Chinchón y creó el famoso eslogan de Anís, Plaza y Chinchón, en fin, pues le pidió dinero para que quería comer y tal, y otro le dijo, pues hombre, usted es joven, pues trabaje y tal, y ni corto ni perezoso lo mató. O sea, no, él no reparaba en matarlo. Incluso entró un día en Mallorca, vio a una extranjera durmiendo y demás, y entró, la mató y luego la violó, porque practicaba la necrofilia. Por cierto, crimen por el cual el acompañante, un amigo de la chica esta, estuvo 1 año en la cárcel hasta que se demostró que no había tenido nada que ver. Luego pasó a Francia, se mató. Es más, en Italia se lió con una gorda felinesca que luego le pilló en la cama con la sobrina. ¿Cómo arregló el problema? Pues mató a la tía y a la sobrina. Ya está. Claro. Y a la tía más, como era muy gorda, me costaba abrazarla. La maté. O sea, nos iba moviendo y no había relación de él con las víctimas ni entre las víctimas. Y al tiempo volvió a Cádiz, donde estaba su padre, que vendía rope. Rope es un dulce que se hace pues con higo, con golosinas y demás. Con calabaza por aquí. Se hace con varias cosas. Y él se echó una novia, que era una chica de entrepierna fácil que había por allá y tal, la Toñi, y de pronto la Toñi desapareció. Y claro, sospecharon de él. Y él se lo había montado bien, no, sí, salimos por ahí y tal. Incluso había guardado media entrada que había cogido del suelo de un cine, como que había estado en el cine. Pero un buen interrogatorio demostró que no conocía bien el contenido de la película y demás. Y ya lo pillaron de que había salido con ella y la había estrangulado con el leotardo cuando iban a hacer el amor. Pero luego, todas las noches, iba a practicar sexo con la difunta, con el cadáver. Y dijeron, pero Manuel, ¿cómo haces esto y tal? Y dije, hombre, es mi novia, ¿pero voy a poder hacerlo o qué? Y ¿por qué la has matado? Y dice, mejor, así no discutimos. O sea, total, ya poco a poco ya fue cantando y contó los 48 crímenes. Entonces se inició, fue el primer delincuente en España que lo llevaron en avioneta para ir haciendo un recorrido. Y una vez, curiosamente, que iban de un sitio a otro, pues por la radio dieron la noticia de que en México había un serial killer que había matado a 52 personas. Entonces dicen los policías, Arropiero, ese te ha quitado el récord y tal. Entonces se vuelve muy serio al jefe, al inspector que mandaba al grupo, Salvador Ortega, dice, mire usted, le doy mi palabra que no me voy a escapar. Usted déjeme en libertad, era fin de semana, déjeme en libertad, yo el lunes me presento en comisaría, de verdad le doy mi palabra. Pero estos cabrones de mexicanos no nos quitan el récord. Yo había matado 48, quería matar ese fin de semana a 5 más, para tener 53, y que España me mantuviera el récord. O sea, era un buen patriota a nivel criminal. O sea, él no era lo más mínimo lo que había hecho. No se podían demostrar todos sus crímenes porque en aquel momento no había medios como ahora, de ADN y demás, ni tampoco existía Europol, en fin, quiere decir que... Entonces se le metió en la cárcel, tampoco se le juzgó, se fue perdiendo el tiempo con esto, y al final pues lo declararon, pero vamos, no responsable de sus hechos, ¿no? Al parecer tenía un cromosoma más de lo debido, la persona dice que tenemos 32 cromosomas, él tenía 33, X y Y, que llaman el cromosoma asesino,
cromosoma de Lombroso, porque César Lombroso, un investigador italiano, fue el que lo descubrió y tal. El síndrome Klinefelter. Y lo metieron en un hospital psiquiátrico de Madrid, pero él aún seguía para adelante, porque una vez intentó asesinar a un crimen muy famoso en Tenerife, de unos alemanes, el hijo, que era el enviado de Dios, según el padre, pues mató y violó a la madre, las hermanas y demás, y también estaban en el psiquiátrico de Madrid, y intentó cargarse al hijo. O sea, y luego a otra enfermera también le echó mano al cuello, intentando estrangularla y violarla. O sea, que seguía siendo este hombre peligroso, ¿no? Pero en fin, estuvo en el psiquiátrico de Carabanchel en Madrid hasta que cerraron, lo llevaron de Foncalén en Alicante, luego dijo que tenía una hermana en Barcelona, lo llevaron de Barcelona, y a los 25 años, aunque dijeron los forenses que era irrecuperable para la sociedad y que esta gente no cambia, murió en libertad, por las calles, paseándose tranquilamente. Incluso cuando murió no sabían que era él, pensaban que era algún vagabundo así, pero murió libre porque fumaba mucho. Llegaba a meterse igual 10 cajetillas en un día y tal. Tuvo un cáncer de pulmón y tal, pero murió con 48 crímenes en sus espaldas. Y el nombre vino porque él no llevaba el ropero, sino que él, en la prensa empezó a llamarle el asesino de San Fernando, en fin. Pero como pasa siempre, a los alcaldes y demás no les gusta que el nombre de la población salga, y empezaron a llamarle el arropiero por la actividad del padre, ¿no? Pero en fin, era eso, Manuel Delgado Villegas, ya pasó a la historia pues como el Guinness de los asesinos españoles, ¿no? Pero en fin, que ha habido otros también, como José Antonio Rodríguez de Vega, el Mataviejas, que mató también a 16 mujeres en Santander, Manuel García Escalero, el Matamendigos, que mató a 15, o sea, son gente que... Hay unos cuantos en España que hay un buen ranking, que se podría hacer series, igual que ahora en televisión de noche, en TNT, Discovery Más y tal, se ven series de estas de Estados Unidos, hermanos asesinos, padres asesinos, sacerdotes asesinos, en fin, historias muy curiosas, ¿no? O sea, que es lo que se llama true crime, ¿no? O sea, crímenes verdaderos. Pero en España no se puede tocar nada de esto, o sea, no se habla nada cuando hay historias que podrían ser apasionantes, o sea, que se podrían hacer incluso auténticos seriales, ¿no? De estos asesinos. Pero en España ya vemos que se hace muy poquito de todo esto, lamentablemente. Como dices en uno de tus libros, Juan, ellos matan más, pero ellas matan mejor. También ha habido mujeres que tienen su crónica... Sí, ese subtítulo me ha costado problemas. Un libro anterior, Perfume Peligroso, lo subtitulamos entre la editorial y yo, porque en fin ya lo negociamos, y era ellos matan más, pero ellas lo hacen mejor. Es un libro que no hablo de mujeres malas, hablo de mujeres buenas, regulares y malas, que lo hay como los hombres, y como lo hay en todas partes, ¿no? Y lo arranco hablando de espías que han prestado grandes servicios a nivel de España, que han prestado grandes servicios a España, no por dinero, sino por amor a la patria. Lo termino hablando de gente que se ha enfrentado a la policía, mujeres con gran valentía, como fueron la mujer y las 3 hermanas del Nani, que denunciaron, jugándose la vida de ellas y la de sus hijos, se enfrentaron a la mafia policial, porque la brigada que había antiatracos era precisamente la que organizaba los atracos a las joyerías para llevarse los millones hechos, precisamente. Y estas mujeres se enfrentaron. Pero también he metido cosas de las mujeres, aunque cuento en el libro que los hombres matan en la proporción de 9 a 1. De cada 100 crímenes, 90 los cometen los hombres y 10 a las mujeres. Pero ojo, también matan, el 10%. Y es más, en femicidios, el 70% de los niños que mueren a manos de sus padres mueren a manos de la madre. El 30% del padre. También hay una excusa en favor de las mujeres, que las mujeres siempre tienen a los niños al lado, y también en caso de disgusto, de pugna, lo que sea, puede decidir eso, pero las cifras son así. Pero yo en el libro cuento que la mujer es más astuta que el hombre y más inteligente para esto y para muchas otras cosas. El hombre usa la violencia, usa la fuerza física, el arma blanca, la pistola, y me da igual todo. La mujer no, es más astuta, ¿no? Lo va haciendo poco a poco, lo piensa y se nos llega, que usa pues, un arma que es muy fácil de conseguir, que es el veneno, que en farmacia si tiene alguna receta, y si no en droguerías, pues mata hormigas, mata ratas, limpiametales y demás, pues se lo van mezclando poco a poco. No quiero dar ideas a ninguna. Ni a ninguno, ni a ninguno. Primero recurso de asesino, ¿no? A mí hay, en este libro hay... Se van administrando, sí. Claro, lo que pasaba antes empieza a empeorar, se lo dan en la tisana, en el café, en la leche, y va al médico, antes que se decía de cabecera, ahora médico de familia, bueno, y dice, no, sí está un poco malo, bueno, iba empeorando, hasta que cuando fallecía, sí, pues iba ya a peor, sí, y era muerte natural.
Y ha habido cantidad de crímenes sin resolver porque eran muertes naturales, porque nadie pensaba que los habían envenenado, pero cantidad. Claro, en algunos casos pues ya les pillaban. Por ejemplo, he contado que la envenenadora de Valencia fue la última mujer ejecutada en España. Esta, como tantas, pues hizo la migración rural, era de un pueblo de Castellón, de Gis, y se fue a trabajar a Valencia capital. Y se colocó en casa de un carnicero, un charcutero y tal, pero ella envidiaba un poco a las señoras. Le gustaría ser como la señora. O sea, estar casada, tener un rango. ¿Qué hizo con esta mujer, con esta pareja de carniceros? Pues empezó a meterle veneno, le metía diluvión en las tisanas, que es una especie de matar hormigas y demás. La mujer fue empeorando hasta que murió, la mujer del carnicero. Pero el carnicero sospechó, porque el mismo día del entierro ya se había puesto la ropa de la señora, se había puesto al negocio, o sea, era como el portero suplente, que se pone los guantes y sale a sustituir prácticamente al titular, ¿no? Y sospechó algo y la echó. Ella se colocó en otros sitios donde también hizo de las suyas. Pero ella metió la pata cuando se colocó en casa de un militar, pero que era médico, el militar. Y también la señora empezó a empeorar, y a empeorar. Entonces, este médico, temiendo que no lo veía claro, llamó a un colega, la ingresaron, la estudiaron y vieron que la estaban envenenando. El militar habló, dijo, ¿dónde ha trabajado esta antes? Habló con el carnicero y le contó que su mujer había muerto. Luego encima, esta buscaba novio. Iban a una boda que había entonces, que se llamaba algo así como La Farola. Era como, no era muy agraciada, pues la gente, los ligones, entraban a por la amiga. Y hasta le molestaba a la amiga. Y más, le gustaba un chico, también a por la amiga. Y dice, esto no puede ser. Y también fue envenenando a la amiga. Se dio la circunstancia de que la descubrieron, pero la pobre amiga se quedó con las extremidades ya fastidiadas de por vida. Total que la pillaron, ella decía que no sabía nada de eso, pero registrando en su casa encontraron un bote de diluvión. Entonces dijo, bueno, yo lo usaba, me habría equivocado con la señora y se lo eché en vez de azúcar. No, se estaba envenenando y fue condenada pues por un asesinato y 2 intentos de homicidio y fue ejecutada. En fin, y ya digo, esto pasó en 1959, pero ha habido, vamos, casos de estos, ha habido pues unos cuantos, ¿no? Quiero decir que Teresa Gómez Rubio fue también otra mujer ejecutada poco tiempo antes, también por 3 asesinatos y demás. O sea, era gente que usaba esos bastante incriadas, en gente que al colocarse cogían un poco de envidia, podemos decir, de esas señoras que vivían mejor, ¿no? Dicen, bueno, pues el hombre ahora, entonces los hombres decían, es que no sabe hacer un huevo frito un hombre, pero bueno, sabe quedarse viudo, como yo de siempre estoy aquí de asistenta, pues no cubriré la vacante, lo que digo, del portero suplente, ¿no? Que se selecciona el titular, me quedo yo. Y entonces, ha habido pues mucha gente que ha cometido crímenes. Entonces, ahora, ¿no? Y si hablamos de ahora, hablamos de crímenes recientes, como fue en Alicante, que ocurrió con María Jesús Moreno Amaje. Ah, sí. Es que tenía tiempo para todo. Trabajaba de enfermera, tenía el marido y tenía 4 amantes. O sea, encima con alguno de los amantes se hacía pasar por soltera y estaban elaborando planes de boda. O sea, ¿cómo puede, qué cabeza puede tener esa mujer, no? Pues, todo el día. A un compañero del hospital, o sea, un de segundo nivel, un tal Salvador, que estaba muy enamorado de ella, le encargó el asesinato, le vendió la burra de que el marido la maltrataba, en fin. Y este otro dijo, bueno, pero no te preocupes, que yo te lo voy a quitar del medio. Y la noche que iban a preparar el asesinato, porque lo iba a matar a las 7 de la mañana, cuando bajara al garaje, le iba a apuñalar, esa noche encima engañó al marido, a Salvador y tal, porque estaba durmiendo con otro. Porque al marido le decía que tenía guardia y dormía con otro. O sea, engañaba a todo el mundo de una forma. Y luego, claro, cuando lo pillaron, pues encima el tonto Salvador se echaba toda la culpa para él. Y era inocente. Hasta que luego se enteró de que se estaba acostando con otros. Y la hija le dijo, papá, mira, no hagas el pardillo, no comprendes y demás. Pero vamos, y ya se demostró que era culpable de ella. Le cayeron 22 años de cárcel como inductora del crimen. Ya solo 17 porque colaboró con la justicia. Que ella luego en la cárcel ha empezado también a pasarse por la piedra a todo lo que se le pone a tiro. Y precisamente ahora está embarazada. Está embarazada, o sea que... Y otra que hubo, María Concepción Martín, la Conchi, también allá, en aquella zona alicantina también, pues igual, iba una policía paseándose y ven que había un hombre y una mujer que estaban forcejeando, que estaban matando a un tío. Bueno, que estaban matando, no, que lo mataron, fueron para allá, y cuando llegó esto a la policía, ella se hizo la inválida. La policía llamó a los compañeros y demás, y era una mujer que ya había estado casada 3 veces.
Y se había casado ahora con este viudo que manejaba dinero y demás, y lo citó una noche a una cena romántica en el campo, y llegó ella con el amante, y lo mataron, ni cortos ni perezosos. O sea, la tal Conchi, ¿no? Que también ella fue condenada a 22 años de cárcel y él a 20, ¿no? Pero sin ningún escrúpulo. Y luego hay otro caso en Barcelona, que era María Ángeles Molina Fernández, que esta fue peor. Esta era, ya en Canarias, su marido murió de forma muy extraña, que había tomado unos medicamentos raros y tal, pero antes de que muriera y heredara todo eso, en Canarias, ella ya había inscrito en un colegio de Barcelona a la hija donde ella tenía un amante. Entonces, ¿pero qué pasó luego? Vivía en Barcelona, como digo, y a una empleada que tenía, ella era directora de recursos humanos en una empresa, a una empleada que tenía, que manejaba algo de dinero y tal, como ya tenía el DNI, tenía todos los datos, simulaba que era la otra, con una peluca y tal, y con el DNI de la otra, y haciéndose pasar por la otra, iba a los bancos de todos los sitios, iba sacando dinero. O sea, lo estaba haciendo con una astucia total. Y un día ya se dirigió a un club, American Gigolo, y contrató a los putos. Pero a ninguna relación sexual, solamente quería el semen de ellos. Pues nada, se llevó el semen de ellos. Alquiló para un día un apartamento, y ese día por la mañana se fue a Barcelona, pagó con la tarjeta, perdón, de Barcelona se fue a Zaragoza, pagó con la tarjeta a Zaragoza a recoger la ceniza de su madre, que había fallecido hacía un año, aparte al cabo de un año, ¿no? Y vuelve, pero al volver ya no paga con tarjeta, paga con dinero, de tal forma que ella puede justificar que ha ido de Barcelona a Zaragoza, que está en Zaragoza, pero que no ha vuelto a Barcelona. Y esa noche en ese apartamento invita a la amiga, y cuando está allá le echa en la bebida pues un somnífero muy fuerte, la duerme y luego con una bolsa de plástico la estrangula. Y luego le mete semen de uno en la vagina y semen de otro en la boca. Y deja aquello como un montaje de una orgía sexual total para seguir llevándose el dinero de ella. Lo que pasa es que tuvo un pequeño error de que la peluca, al irse con las prisas, se quedó debajo del sofá. Y luego otro error, que hoy en día hay que tener mucho cuidado con los móviles. Que luego le siguieron la pista del móvil, pero por el móvil se veía que había ido a Zaragoza, que había ido a Barcelona y que había estado en esa dirección. Y fue juzgada y condenada a 18 años de cárcel, ¿no? Pero ya digo, o sea, la maldad de esta mujer de eliminar a esa amiga así, haciéndola víctima de... En fin, y hay cantidad de crímenes de estos, de mujeres, igual que de hombres. Oye, hay una canción aquí, sobre todo, no, yo no sé si es Manolo Pirolo mató a su mujer, la hizo escabeche y la puso a vender. ¿Esto tiene relación con algún crimen? Pues no conocía la canción. Sí, pero a mí sí me suena, ¿eh? Pero no sé si será de la zona. Pero también tiene una relación, una canción también, que es algo de que esconde la mano que viene la vieja. Ah, bueno, no, esto es diferente. Eso va en mi libro, Perfume Peligroso, lo empiezo con el caso de la mano cortada. Porque decía, un día llaman al caso y dice que es el hijo de la marquesa de Villasante y que quiere denunciar que su madre cree que está profanando el cadáver de la hermana. La marquesa de Villasante era una mujer de Valencia, de la alta sociedad, Margarita Ruiz de Llori, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, una gran dama, muy distinguida. Pero tenía 3 hijos y una hija, pero ella se dedicó a viajar por el mundo, tuvo amistad con presidentes de Estados Unidos, de México, era abogada, era concertista, bailarina, actriz de cine, escritora, había sido corresponsal de guerra en Marruecos, un historial impresionante. Como siempre digo yo, esto lo cogen los americanos y hacen una serie. Pero le avisaron de que la hija tenía 3 hijos y una chica. La hija, que era muy buena persona, y vivía en Albacete. Vivía lo que luego explicaré que era la casa de los fantasmas de Albacete. Pues había contraído una enfermedad que prácticamente se iba. Entonces ella se arrepintió de estar tanto tiempo por ahí y tener a los hijos ingresados en colegios y demás, y vino y la acompañó totalmente. Durante 3 meses no se separó de la cama. La chica murió. Entonces la familia sospecharon porque no dejaba pasar a nadie y se encerró con ella. Y pensaron que le había hecho alguna mutilación así, porque no dejó a nadie que una vez que la metieron en el ataúd, levantaran la tapa para darle el último adiós. No dejaba a nadie. Entonces denunciaron en comisaría. Pero como no se fiaban de la policía por las buenas relaciones que ella tenía con Franco,
Era una de las pocas personas en España que tuteaba a Franco, pues llamaron al caso. Dijeron, esto como salga en la prensa, ya, lo del caso, estamos hablando de 1956, 30 de enero, se van allá, en la calle Princesa 72, y llegan en el momento que estaba la policía, pero con gran suerte de que el jefe del inspector jefe era un colaborador del caso, Seferi, pues subir con nosotros y tal. Y entraron allá todos en la casa y vieron que en una lechera, ahora se vende todo en Tetrabric, pero la gente mayor sabe que antaño se vendía la leche a domicilio en unas lecheras de latón o de plástico. Vieron una lechera de plástico que estaba llena de agua y una mano flotando. Una mano cortada a la altura de la muñeca, con unas uñas muy cuidadas y demás. Inmediatamente la marquesa y su marido fueron detenidos, fueron para la comisaría y demás. Entonces el caso publicó esa lechera en portada. Pero el censor, que estaba a pie de rotativa, dice, uy, esto va contra la moral, esto no se puede publicar. Una tontería, porque dentro también iba la foto. Total, que esto no se puede publicar, era madrugada del domingo, cuando salía el caso, y claro, no daba tiempo a ir al fotograbado, hacer una nueva foto. Entonces el director del caso se le ocurrió, iba a poner el caso, la mano cortada, no, el caso, semanario del caso, el misterio de la mano cortada. Y sin más, salió así el periódico. La gente que lo vio en la calle, mano, el misterio de la mano cortada. Esa mañana se agotaron 300.000 ejemplares. La gente iba a los talleres a coger periódicos rotos. Cuando empieza la rotativa a funcionar, siempre hay periódicos desechos. Es más, sería un caso único en la prensa. Hubo reventa de ejemplares. Y es que un avispado kiosquero del barrio de Tetuán cogió la furgoneta, se vino al centro de Madrid, iba comprando todos los casos que veía, y luego se volvía a su barrio, los compraba a 2 pesetas y los revendía a 5 pesetas. ¡Ostras! La picaresca española. ¿Qué pasaba con esta mujer? Que en cuanto la llevaron a una comisaría dijo que me pongan con el Pardo, quiero hablar con Paquito Franco. Sí, en plan de, que quiero hablar con Franco. Dígale que soy la marquesa de Villasante. Bueno, ¿quién era esta mujer? Esta mujer, que era de Valencia, había tenido relaciones, quizá bastante muy próximas, con Primo de Rivera, con el que luego sería dictador. Primo de Rivera había sido gobernador del militar de Valencia y tal. Y entonces le pidió un favor. Primo de Rivera entonces había creado el primer servicio de espionaje español. El primer servicio de espionaje español, que se llama, CNI, antes de sí, se llamaba Círculo 30. Y le pidió un favor. Déjate a la guerra de Marruecos y contacta con Abdelkrim. Abdelkrim era el líder de la revolución, del alzamiento contra España y contra Francia, los rifeños, porque sabía que se conocían. Una vez habían coincidido en un hotel y Abdelkrim, como ya era muy baja y muy, pues se le quedó mirando y le regaló incluso una pulsera, una tobillera y demás. Algo así como, hasta que otra vez nos veamos. Entonces le dijo, tienes que ir allá como espía, pero vas a hacer lo que se hace siempre, vas a ir como periodista. Y fue como periodista, como corresponsal de guerra de la correspondencia de España. Y luchó, estuvo en primera fila, jugándose el tipo, haciéndose fotos, crónica muy bien. Se entrevistó con Abdelkrim y se convirtió en su amante. Eso salvó 2 veces, quizás hasta 2 veces la vida a Franco, porque una vez le avisó de que le habían preparado una encerrona cuando fuera con la legión al pasar por un barranco. Le avisó a Franco, con lo cual Franco se fue por otro lado. Y en otra ocasión, cerca de Ceuta, en un tiroteo, Franco se llevó un balazo a la altura del escroto. Me parece que le volaron un testículo. Y empezó a perder sangre. Entonces esta mujer, que también había estudiado medicina, le hizo un torniquete para que no se desangrara y dio tiempo a que llevaran al hospital. Total, que Franco estaba agradecido y la nombró capitán del ejército español, capitán honorario. Por eso cuando dicen los socialistas que han incorporado a la mujer al ejército, pues no. Fue Franco con esta mujer que fue capitán, que pasaba revista a las tropas y todo. Y es más, hay portadas de ABC donde se vio cuando Franco ya era teniente coronel, las Fuerzas Vivas de Madrid le dieron un homenaje. Y hay una foto en el Hotel Rich, que están todas las Fuerzas Vivas y solamente hay una mujer. Esta que está al lado de Franco. O sea, era muy amiga de él y de las pocas personas que le tuteaban. Entonces, esta mujer, claro, con esta detención, con todo esto, había que soltarla rápidamente, ¿no? Luego, pero claro, salió a relucir su historialia, de que había sido espía al servicio de España en la guerra de Marruecos, en la guerra civil también por la derecha, que había sido también espía a favor de España en la guerra mundial, los contactos que había tenido en Estados Unidos con presidentes, con gente muy importante y demás, con lo cual, pues el tema este de la mano cortada era aquella cuando estuvo en África, aprendió algunos rituales africanos donde
se conservan restos de seres queridos. Además, cuando la fueron a juzgar, su abogado esgrimió una defensa. Dijo que Franco tenía en su dormitorio el brazo incorrupto de Santa Teresa, sí. y viajaba con él. Y también dijo que las iglesias están llenas de reliquias, porque esta señora, que pensaba que su hija era una santa, como en realidad lo era, no podía tener eso, con lo cual prácticamente quedó suelta, pero salió esa historia. Y entonces, en esa calle de Moraleja, en la calle de la Princesa, vive una vieja marquesa con su hija Margot, a la que la mano cortó. Moraleja, esconde la mano, que viene la mesa de la vieja. Qué chulo. Pues lo de... Hacía mucho tiempo que no repetía esta cantinela. Escucha, Juan, investiga lo de Manolo Pirolo. Es una canción infantil, la de Manolo Pirolo. Sí, esto se lo contábamos aquí en el pueblo. Hay un tal Manolo que le decimos Joto, y cuando nos cabreábamos con él le decíamos Manolo Pirolo mató a su mujer. Sí, hay un Manolo Pirolo que jugaba conmigo en el UJAF, claro, Manolo Pirindolo. Sí. Manolo Pirolo mató a su mujer, la hizo escabeche y la puso a vender. En la calle de la Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, la que la mano cortó. Moraleja, esconde la mano, que viene la vieja. Fue una persona muy importante y que decidió muchísimas cosas. Por ejemplo, una vez iba a México, pues ya tenía muchos contactos. Es que hacía retratos a presidentes de Estados Unidos, de México y demás. Y en el avión, en el barco entonces, coincidió con el abuelo de Aznar, el que ha sido presidente de gobierno. El abuelo de Aznar, Manuel Aznar Zubicaray, era un periodista nacionalista vasco y tal, pero luego, bueno, como tantos, después de la guerra se pasó de bando y se hizo muy franquista. Fue director de La Vanguardia, embajador en Washington y demás, y aspiraba a ministro. Total, que en el barco conoció a la marquesa, que ella era un poco mayorcita, pero estaba de bombe y se enrolló con ella. Muy bien. Pero una vez que llegaron a México, él ya no quería saber nada de ella. Total, que iba a haber una cena de gala del presidente de México, y él que iba solo a la cena, que no iba con ella. Bueno, cogió ella y no se los camareros a matar. Le metió una paliza, que lo dejó sangrando y tal. Ella fue a la cena. Total, que el presidente de México se enteró y no quiso hacer ningún negocio, porque este iba a hacer un negocio de hacer unas cerillas con la cara del presidente y tal. No quiso saber nada de él. A ella la recibió por todo lo alto, le regaló unos caniches y tal. Pero no es que acabó la historia, sino que al tiempo Aznar se encuentra con el primo de Franco Salgado Araujo, que dice, oye, que estaba esperando que el general, el Franco, que no me hace ministro y tal y cual. Dijo, mira, ni te ha hecho ministro, ni te va a hacer. ¿Sabes? Que mi primo, para estas cosas de la moral, de las mujeres y tal, es muy estricto. Y tú has querido tumbarte, y has perjudicado a una amiga suya. Y eso no lo perdona. Y ya olvídate de por vida de ser ministro. Ahí se apuntaste tu carrera política. Y ahí se acabó. Ya apuntarse a la de moraleja, esconde la mano en la vieja. Una historia curiosa, que una parte de ella lo cuento en Perfume Peligroso, pero que hablo elogiosamente, porque fue una mujer que hizo grandes servicios a España. O sea, que en mi libro no es crítica a las mujeres, hay de todo. Bueno, Juan, hemos llegado al final del programa. ¿Dónde te pueden encontrar la gente, aparte de YouTube, buscando Juan Rada? Porque es que tiene un montón de programas de gente así. Si alguna gente me quiere hacer alguna consulta o lo que sea, yo tengo una web que es www.juanrada.com, que hay gente que me escribe para preguntarme cosas del paso o lo que sea. Y luego yo todos los días en Facebook, también como Juan Rada, pues cuento casos de crímenes y demás, de gente que sugiere cosas, o que por Messenger me escriben también a Juan Rada, oiga el tema y yo lo voy exponiendo, coloco fotografías y tal, dentro de lo que la censura de Facebook me permite. Claro. Porque hay portadas, hay muchas cosas que no puedo darlas. O sea, fotos que se han publicado en el caso, no las puedo colgar en Facebook, ni en otros medios, podría ahora. Porque ya digo, había una libertad. En el tiempo de Franco, en la dictadura, había limitaciones. O sea, de que solamente se podía dar, el caso salió con la limitación de poder dar solamente 2 crímenes a la semana, 2 hechos sangrientos. Luego se lo redujeron a 1. Pero de ese 1 podías dar todo lo que te diera la gana. Y en las portadas del caso se veían los asesinos, las víctimas, se veía todo. Porque a la gente le gusta ver más que la imagen. Claro, ahora no se puede. Pues ya con la ley de protección de datos, con un montón de cosas no se puede dar. Por eso digo que ahora el caso sería inviable, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, si había un asesinato con 5 muertos o con 8, pero apenas había fotos, y había otro con un solo víctima, pero con muchas fotos,
se daba ese. Y en todo el caso el fundador siempre decía, no volváis sin buenas fotos. Y es que las imágenes es lo que vendía, ¿no? Jarabo, esa portada mítica de casi 500.000 de ejemplares, se ve al asesino, se ve a las víctimas, y es que la gente quiere lo visual, quiere conocer esos rostros, quiere conocer la maldad. Nos hablamos de la Ropiera, 48 asesinatos, pero quiere ver la cara de ese asesino, del caso así lo hacía. Ajá. Bueno, deciros que yo el otro día, por ejemplo, estuve en Sevilla, estuve allí en la calle donde fue el asesinato de las estanqueras de Sevilla y más. Sí. Busqué el número, que era el 24, y estuve ahí enfrente del jardín y yo dije, coño, Aquí mataron gente. Aquí hubo chicha. Pues habrá que comprarse el libro de Juan Rada, de Crímenes con Historia, porque... Es interesante porque son temas que para muchos son desconocidos, porque la gente habla de estos últimos crímenes, pero por ejemplo, no sé, aquí estamos viendo por ejemplo a este Garallo, que este fue un asesino muy importante de Vitoria, que este cogía por la calle, por el campo a una mujer, la mataba y luego practicaba la necrofilia y demás. O sea, fue el caso de este caso que se ve aquí arriba, este es el de la vampira de Barcelona, que ha sido también otro caso, vamos, que ha pasado la historia, que ahora los feministas quieren un poco limpiar la letra, no, secuestraba niños para prostituirlos y luego para aprovechar la sangre, para aprovechar los huesos, para aprovechar todo. Está la madre de Hildegard, que la mató de tiros porque no era la hija perfecta que ella buscaba. En fin, es un libro de 332 páginas y que lleva 75 imágenes de época. En fin, y con Crímenes con Historia, pues por mirar con Google verán que hay muchos sitios que se venden, Amazon, librerías, donde quiera, pero es un libro sobre todo para coleccionistas. Para coleccionistas. Pues... Yo lo estoy localizando en Amazon. Lo tengo en la cesta. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer. Pues nada, hasta otra ocasión y como siempre digo, buenas y misteriosas y sobre todo criminales noches. Encantados. Bueno, que he puesto esta música porque era la que tenía más a mano. Nada. Pero enseguida pongo a los Nikis porque lo que pasa es que hay que ir despidiéndose ya. ¿No? Este hombre nos da para... con la boca abierta, vamos, acojonado a ratos, con perdón. Sí. Pero... No, pues tiene cuerda para rato. Es lo que nos ha dicho fuera de antena, que bueno, esto es, lo que nos ha contado es lo que asiduamente va contando en sus conferencias y tal, pero que, como también nos ha comentado, que en Radio Nacional hacía 2 temas por semana, dos casos así de crónica negra, y dio 400 y pico. Claro, todos los que quieras, sí. Bueno, pues nada, pues la semana que viene tenemos carnaval. ¿Vas a traer la gomilla puesta ya o vienes disfrazado? Voy a llevar un tirabuzón igual que este. Sí, lo mismo. Y entonces, cada lado. ¿pero vais a preparar el programa o no? ¿O seguimos con especiales? Yo creo que seguimos con especiales, sí, ¿no? Ya que estamos, sí. A ver si conseguimos... Es que igual que antes no venía nadie, ahora se nos están aglutinando todos los... Exactamente, hay que decirle, espera, hombre, un orden, yo te paso el planograma. Lo que no me explico, la gente va pues a los programas de éxito. ¿Serios? Los programas serios. O unos mindundis como nosotros, pero la verdad es que nos engrandece mucho el nivel del programa esta gente. Vamos a traer a un escritor que ha publicado recientemente un libro sobre los prisioneros de la Armada Invencible, entonces a que nos cuente pues batallitas de época de Felipe II. Muy bien, pues nada, pues después del desfile de carnaval, por aquí os espero la semana que viene. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues hasta la próxima, don Juan, don Joaquín. A pasarlo bien. Odio. Hasta luego.